pongo a grabar, en alguna parte de su pantalla debe haber aparecido un puntico rojo en algún lado. Eso quiere decir que está grabando. Listo. Además, acá en el de la anfitrión aparece también un puntico rojo. Entonces, Sí, para no que lo sepan que estamos grabando y cada vez que no vean el puntico rojo me preguntan, profe, usted no está grabando. Listo. Sí, Eso es pero, para que la profe, información quede ahí registrada y podamos ver las cosas. Listo. Les comparto sí, profe, estoy aquí en el matemáticas para la Classroom. informática, pero no veo el berraco archivo. A No, ver, no, esperen, yo, esperen, esperen, esperen. listo, ok. Dame un minutico, yo te muestro lo que te quiero Ok. mostrar. Ujú. Te comparto la pantalla. Siga saliendo, profe. No, 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 no. Estoy encerrado hace como, sin mentirles, voy a ajustar 15 días sin salir de mi casa. 15 días. Sino que es que yo soy muy alérgico a los olores fuertes. Me acabé de lavar las manos con un jabón de esos de coco y me lo pasé por la cara y me olió de una, entonces me dio ganas de estornudar. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, la estás viendo. Sí, señor, sí. Tú estás registrado en este grupo, en el de matemáticas para la informática avanzada. Estás Sí, ahí registrado en ese estoy. grupito. Sí, o Sí, sea, señor. tu nombre aparece en este momento ya dentro de estas personas que están acá. Sí, ahí está, Daniel Alexander Castro Macías, Ok, ahí está. listo. Entonces, Dani, si tú estás ahí en ese grupo, te debe aparecer este iconito. Míralo, ahí está. Entonces, profe, o sea que el quiz, o sea, el trabajo es este quiz, este no es el examen Sí, como tal. no, 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 es el segundo quiz, la segunda tarea Ah, que listo. teníamos. Entonces, como Ah, no. para que el profesor no tenga que trabajar extra, pues él lo puso de selección múltiple y listo, ¿sí o no? Eh, Listo. Listo, profe, mira, estamos ahí está listos. tú. Sí, sí. Sí, la Entonces, preguntica mira, que tú me eres puse uno de los a... que me pregunta esa cosa, listo. No, es que allá voy, allá quiero ir en cierto momento. ¿Hay alguno de los que está en este momento acá, de las 16 personas que hay ahí, que no esté en ese grupo todavía? O que no, pues deberían si están acá es porque vieron este link y entonces la información que está acá, toda la información que está acá se las he ido poniendo para ustedes y a ustedes les debe aparecer ahí esa información. Listo, eso es para que nos comuniquemos por ahí vamos a hacer todo, voy a tratar de montar todo ahí. Antes que bueno, porque no me va a tocar calificar un montón de cosas, la niña la tengo en vacaciones, entonces imagínense. Eh, ella en estos días me dijo que ya no quería seguir calificando cosas, entonces me tocó poner a calificar el computador. Listo, entonces hablemos del documento este que les compartí. Miren que es que aquí tengo que dejar de compartir en un lado para compartir en otro. Pero si no, pues les tendría que compartir todas las pantallas y no me gusta. Listo. Entonces, es esto, lo que les dejé por allá. Y entonces por acá estaba la parte del algoritmo de Dijkstra. Ahí está la forma en la que se hace. Empezamos a hablar de árboles. Entonces, lo primero era hablar, o sea, en ese caso, era hablar de lo que era un grafo conectado. De eso ya habíamos hablado en alguna clase por ahí. Yo no sé si alguien tiene alguna duda acerca de eso. Muchachos, el que no pueda hablar porque no tiene micrófono puede escribir en el chat, que igual las dos cosas se van haciendo. Listo. Eh, entonces, este es el documentico que tienen. Acá quería hablar eh, de lo que era un grafo conectado. Por allá en algún momento cuando vimos trayectorias hablamos de que era un grafo conectado, que si existía una trayectoria entre cada uno de los puntos, pues eso es un grafo conectado. Eso ya lo habíamos discutido antes. Entonces simplemente este documentico lo escribí en un momento donde yo no había explicado eso a otros compañeros en un curso anterior, entonces por eso era que había que explicarlo. Entonces aquí se explicaba lo que era un grafo conectado y lo que no era un grafo conectado. Eso porque cuando uno va a definir un árbol, pues lo que hace es definirlo como un grafo simple conectado que no tiene ciclos. ¿Listo?
Ahí hay un montón de cosas que se pueden mirar entre los punticos y las rayitas. Esas cositas que se pueden mirar tenemos estos 4 ejemplos acá. ¿Cuáles de ellos son árboles? Es una de las preguntas que se hace ahí. Entonces, ahí abajo lo dice, pero si lo miráramos así, son árboles. El primero es un árbol. Es un grafo conectado. Del punto E yo puedo ir a cualquiera de los otros y no tiene ciclos. Entonces, es un árbol. El segundo también es un árbol. Esa cosa de que se forma ese triángulo que se forma ahí, eso no tiene nada que decir porque ahí no hay vértices, ¿cierto? Y como no hay vértices, pues entonces eso, o sea, esto acá no hay ningún vértice, entonces como no hay vértices, pues la cosa es simple por ese lado. Entonces ahí eso tampoco, eso es un árbol. Este, eh, aunque uno no lo vea tan simple, ahí hay un ciclo. Y como hay un ciclo, entonces deja de ser árbol. ¿Sí ven el ciclo o no lo ven? Sí, señor. Hay un ciclito y el ciclito, miren, aquí está. Empezamos por acá, venimos acá, vamos acá y volvemos ahí. Entonces hay un ciclo y como hay un ciclo, pues entonces no es un árbol. Y el cuarto tampoco es un árbol, no es un árbol porque no está conectado. Yo no puedo conectar a S con V, por decir. Pues como no puedo conectar a S con V, pues entonces ese no es un árbol. Hay como 2 subárboles, si se puede decir así. Entonces, eso no es un árbol. Entonces, los 2 últimos no son. Este no es un árbol, este tampoco es un árbol, y estos 2 sí. Los 2 esos sí lo son. Listo. Bueno, entonces, esperen muchachos, que lo maluco de este tablero es eso que uno tiene que ir borrando acá. Listo. Es que lo quería montar por allá en otra parte. No, pero aquí puedo hacer una cosa mejor. Déjenme que por acá. Se me había olvidado que yo era acá metido. Y acá puedo usar mi lápiz. Ok. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, entonces vienen unos teoremas. Bueno, aquí en estas 2 cosas se explica cuáles son árboles, cuáles no. En este de acá, en ese de ahí y en este de acá, cuando es un bosque. Por ejemplo, el T4. No, pero es que esta cosa es malísima para escribir. Por eso no lo había utilizado. No, esa está peor para escribir. Dejémoslo más bien con mi lápiz de esta cosa. Listo. Porque acá muy bonito y todo, pero no me deja escribir muy bien. Listo. Entonces, un grafo no dirigido o simple es un árbol, sí, solo si existe una única trayectoria entre 2 de sus vértices, o sea, que siempre que haya eso, eso es un árbol, Entonces, en algunas de las aplicaciones de árboles, uno podría designar una raíz, o sea, desde dónde el árbol va a partir, y desde ahí, pues entonces, escribirlo como un árbol dependiendo de lo que salga. Entonces, en esos ejemplos que están ahí, se llama un árbol enraizado, y entonces en el primero lo enraizamos en A, en este lo enraizamos en A, y en ese se enraizó en C. Listo. ¿Cómo se hace? Pues se quiere escribir como en formato que vayan quedando como al mismo nivel, pero miren que, por ejemplo, en ese primero, pues no lo hice colocándolos como al mismo nivel, sino que se pusieron. Eso después uno sabe que cuando se definen los hijos y los padres y los ancestros y todas estas cosas, pues quiénes son hijos de quién y quiénes son padres de quién y quiénes son ancestros de quién y todas esas cosas. Pero uno lo puede enraizar donde quiera. Listo. Y el enraizarlo donde sea puede variar la naturaleza del árbol. Más adelante vamos a ver
dentro de esta cosita que estamos haciendo más adelante, podemos ver que ve, eso se quedó ahí, qué bien. O sea que funciona el lápiz ahí. Podríamos ver, de acuerdo a las definiciones que damos más adelante, que por ejemplo este árbol que está acá es un árbol. Hasta hijo de madre no me va a bajar. ¿Y por qué se fue otra vez para allá? Yo lo estoy escribiendo es con este. Es un árbol tresario. Listo. Mientras que este es un binario pleno o puro. Listo. Entonces miren que de acuerdo a la naturaleza que tengamos del árbol, de donde lo enraicemos, él puede ser de forma diferente. Entonces miren que en estos dos casos, para el mismo árbol que teníamos inicialmente, lo podemos definir de dos maneras diferentes. ¿Listo? Entonces, miren que de acuerdo a eso, o de la naturaleza, o como lo pongamos, él va a cambiar como de forma y puede cambiar hasta de la forma como se calculan muchas cosas. Listo. Entonces, después acá abajo, lo que definen es un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza del árbol, alguna terminología que tiene que ver con ellos. Entonces, lo primero, pues es que viene de árboles porque se hablan como de árboles genealógicos. Eso viene en sí de la biología o de la botánica, pues. De ahí es de donde vienen los árboles y de ahí es de donde se empezaron a trabajar matemáticamente. Después que eso ayude un montón para contar y ayude un montón para construir algoritmos y ayude un montón para hacer otras cosas, pues bacano, pero todo salió de allá. Entonces, si uno supone que tiene un árbol enraizado, T, cualquier árbol, y ves el vértice en T, y es un vértice en T, tal que B no es la raíz, entonces el padre de B es el único vértice U, tal que existe un lado dirigido entre U y B. Listo, entonces me explico con lo que está acá. Yo tengo a D, D va a tener un único padre. ¿Quién va a ser el padre de D? ¿Quién es el padre de D? Según lo que estamos viendo ahí. Del grafo 2. De cualquiera de ellos, porque todos son equivalentes, ¿no? ¿Quién es el padre de D? Entonces, lo que está diciendo ahí es que si ves un vértice de T que no es la raíz, entonces, por ejemplo, D, este D que estoy tomando, yo aquí le estoy diciendo que D, él no es la raíz, ¿cierto? Porque aquí no hay raíz de por sí, no estamos enraizando el árbol en ese primero. Bueno, pero nos están diciendo que un árbol enraizado, ¿cierto? Entonces, D, que no es un árbol enraizado, pues no está enraizado en D. Entonces dicen que si B es uno que no es la raíz, el padre de B, ¿quién sería? El único vértice, ¿cierto? Es el único vértice que cumple ¿qué? Que hay un lado entre ellos dos. Entonces, como es el único vértice que hay un lado entre ellos dos, pues entonces el padre de D va a ser A. Y miren que acá también queda igual. D no es la raíz y como D no es la raíz, entonces el único que puede ser padre de él va a ser A. Entonces miren que en cualquiera de los dos árboles el padre de D va a ser A. Listo. La única manera de que D no sea un hijo ni que tenga como padre a A sería que él fuera la raíz. Porque si él es la raíz, pues él es el padre de A, ¿cierto? Porque él sería de donde sale el vértice. A lo que me refiero es a lo siguiente, muchachos. Miren, si yo tengo que este es D, pues entonces aquí tendría que estar A, ¿cierto? Y de A, ¿quiénes salen? De A sale C y B, entonces acá tendría que estar C, por acá tendría que estar B. Entonces, como ya D no es
no ya es la raíz, entonces la única manera de que él no tenga como padre A sería esa, que él fuera la raíz. Listo. De las otras maneras, siempre A va a ser el padre de B. Y por eso es que se dice que es el único. Miren que funciona hasta bien. Se supone que uno tiene un único padre. ¿Sí o no? Así digan que padre puede ser cualquiera, pero uno tiene un único padre. Listo, entonces eso es el padre. Cuando U es el padre de B, pues entonces B se llama el niño o es un hijo de B. Un vértice o los vértices que tengan el mismo padre se llaman hermanos. Los ancestros del vértice diferente de la raíz son los vértices desde la trayectoria de ahí abajo. O sea, por ejemplo, los ancestros de E son C y A. Esos son los ancestros. Y ellos son descendientes de eso. Pero por acá Profe, está el... Dime. ¿me puede volver a explicarlo en el ejemplo anterior, lo del padre y los hijos, por favor? ¿Qué no entendiste ahí en esa parte? ¿Por qué D es el padre de A? No, cuidado, que yo no estoy diciendo eso totalmente. Yo estoy diciendo que D es el padre de A solo en este grafo. ¿Listo? Sí, a eso me refería. O sea, Que en o sea, ese ejemplo, D o es el sea, padre profe, de que A en A, ese grafo. De resto, en los otros, D siempre va a ser hijo de A. Que eso era o lo sea, que les profe, estaba diciendo. o sea, profe, que A es el padre de C y B. A es el padre de C Pero, y pero en el grafo que usted pintó. Sí, A es el padre de C y de B. Sí, Ah, listo. sí. Ahí me faltan, a ver, ok, aquí profe. están C y B. De B son hijos F y G, ¿cierto? Y de C es hijo E. Listo. Y este es binario. Este, lo habíamos dicho ahorita, este es binario pleno, que ahorita hablamos de eso. Y este es tresario. ¿Listo? O ternario, o como lo quieran decir. Pero miren que unos son plenos y los otros no. Listo, y ahorita hablamos de esa plenitud o de la no plenitud o de la pureza o no pureza de las cosas. Listo. Entonces, de acuerdo a la raíz, porque estamos hablando de un árbol enraizado, para los que han estado leyendo esto y no han entendido. Estamos hablando de un árbol enraizado, yo puedo enraizar el árbol donde yo quiera. Miren que si yo lo enraizo, por ejemplo, en G, si yo lo enraizo en G, D va a ser hijo de A otra vez, ¿o no? Y los hijos, y A pasa a ser hijo de B, ¿cierto? O sea que puede cambiar los padres y los hijos de acuerdo a donde esté enraizado el árbol. Listo, para que lo tengan en cuenta con eso. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿O hay alguna otra duda por ese lado? Está claro, profe. Listo. Bueno, entonces yo creo que por acá viene uno de los términos de los cuales pregunto en el quiz y son los vértices internos, que mucha gente no lo tiene claro. Bueno, un vértice que no tenga hijos o un vértice que no tenga hijos, se llama una hoja, ¿sí o no? Las hojas son esos vértices que quedan por allá libres. Miren acá, en este árbol que yo tengo ahí, hojas son, en el primero son F, G, C y D, ¿sí 4. o no? Ahí son 4. Y hojas en el otro son F, G, D y E. Son los mismos, ¿no? No, sí, son los mismos. En esos dos casos son los mismos. Y acá son E, F y G, que son 3, no más. ¿Sí lo ven? Esos son hojas, porque D es padre. D es el primero que salió allá, entonces D es padre. Como D es padre, entonces los demás son hojas. Las hojas son los que están... esperen que... Aquí, ¿quién estaba? Este es C, L. Listo. Entonces, las hojas acá son estas 3, mientras que por este lado C está
esta y esta, son hojas. Y acá es esta y esta, son hojas. Esas son hojas. ¿Listo? Eso es una de las cosas que pregunta, que cuántas hojas hay. Y la otra cosa que les pregunto, o la otra cosa que les hago referencia allá, es sobre los vértices internos. Y entonces, ¿quiénes son los vértices internos? Y yo creo que la definición acá está pues, como clara. Los vértices que tienen hijos se llaman vértices internos. O sea, todos los que tienen hijos se llaman vértices internos. Profe, Entonces, pregunta, dime. incluyendo inclusive la La raíz raíz, del árbol. sí, claro, porque tiene hijos. Claro, Ah, no, entonces sí la embarré. Pues en esa. Ahí sí. sí, Listo, sí. listo. Claro, todos los que tienen hijos son. Y entonces, más adelante, pues viene un teorema, ya vamos para allá, donde nos hablan de eso, de los vértices internos, de las hojas y del número de vértices que tiene el grafo. Ya vamos para allá, porque ahí es donde se resume todo el quiz que les hice, todo el quiz que les estoy preguntando, pues ahí es donde se resume. Listo. Que la hayas embarrado que en un solo punto. Creo que es que la mayoría, el promedio que tengo ahí es de 88 punto algo por ciento. O sea que si alguien la embarró en un solo punto. Si no estoy mal, ese es el promedio que tengo, porque no he podido ver las notas, porque no sé si es que es hasta el final que no me las deja ver o si no que es que estoy jodido. Pero, pero pues no creo, vamos a ver. Listo, entonces aquí está el ejemplo, ahí está un árbol cualquiera enraizado en A, ahí está con su distribución como en cualquier orden la estoy poniendo ahí. Eso después va a llevar un orden porque los árboles después se pueden buscar, se pueden poner como árboles de búsqueda y como se pueden poner como árboles de búsqueda, pues entonces uno puede hacer el orden de acuerdo a ciertas cosas. Eh, por ahí hay un algoritmo abajo que se llama el algoritmo de Huffman o de Hoffman que empezó a organizar las cosas de acuerdo al número de aparición de cosas, o sea, que el número de frecuencia. Y con esa frecuencia, pues empezó a escribir las cosas, o por el número de aparición en cierta parte. Entonces, por el número de aparición, pues entonces se hacen cositas por ahí. Listo. Voy a borrar esto, muchachos, porque es que este tablerito no me deja borrar en otra parte. Lo tengo que poner en otra parte para después poderles compartir las cosas, pero aquí lo único que tenemos es esta cosita. Entonces, en este árbol, pues lo que se pregunta, encuentra el padre de E, pues entonces está fácil, es C, los niños de G, los niños de G son H, I, J, los hermanos de H, que van a ser I y J, todos los ancestros de E, los ancestros de E son C, B y A, todos los descendientes de B, los descendientes de B son C, D y E, todos los vértices internos, entonces los vértices internos acá, que estamos hablando de eso, sería este, este, este y este. Esos son los vértices internos. Son todos los que son padres o que tienen algún hijo. Esos son los vértices internos. Listo. Entonces, en cierto sentido, es simple de hacer la cosa. Y después hablan de un árbol enraizado en G. Hay un subárbol, claro, esto es un subárbol, esta cosa total es un subárbol del grafo A. Y ese subárbol, pues, está enraizado en G. Se puede decir que hay dos hijos de A que son más productivos en cierto sentido. En estadística, hay unos métodos que son de clasificación, que lo que hacen es que van y buscan quiénes son los que tienen más características. Y entonces lo escriben en un árbol. Y en ese árbol, eso se utiliza mucho para hacer machine learning. En ese árbol, pues se ajusta todo a donde haya más cosas por explicar. Recuerden que cuando uno está trabajando con machine learning, pues lo que uno tiene son un montón de variables y esas variables tienen unas características. Por decir, ahora que están hablando del COVID-19 o el coronavirus,
cuando entra un paciente, pues los síntomas que tiene. Entonces, de acuerdo a los síntomas, porque ya se han decretado que hay ciertos síntomas para poderlo decretar, bueno, para poder decir que si sí o no lo tiene, pues tiene que hacerse una prueba y decir, bueno, esta persona sí lo tiene. Pero hay unos síntomas. Entonces, digamos que yo lo que tengo como, como trabajador de datos, lo que tengo son un montón de personas que dicen, tienes tales síntomas, y a lo último diga sí o no, esas son las salidas, lo que me va a determinar si sí o no lo tiene, clasifica, ¿cierto? Entonces, hay unas cosas que me explican más cuando sí. Y entonces, por ejemplo, si ustedes van a las tablas de datos, yo no sé si han visto tablas de datos sobre el coronavirus, yo soy un aficionado de eso, todos los días entro, hay una página donde muestran, ahorita se las muestro, donde muestran un montón de datos y de cosas, de cuántos muertos por día, de cuántos exámenes se han hecho en cada país, de cuántas personas se han contagiado, de un montón de cosas, ahí hablan de eso. Entonces, de acuerdo a esas cosas, se puede determinar, bueno, en un árbol se pueden clasificar todos los que más datos aparecen, y entonces hay datos que simplemente se agrupan entre ellos, y esos pues, datos pueden clasificar a quienes sí lo tienen de quienes no lo tienen. Y eso se hace con un árbol. Eso se hace en estadística multivariada y es una cosa bien bacana. Muestra cositas bien elegantes acerca de las cosas. Entonces, si por ejemplo yo tengo unos datos que se agrupan, por decir, en 4 o 5 grupos, de acuerdo a las características que tengan, ¿sí o no? Por decir, están seleccionando una persona, entonces hay unos datos que se agrupan, por ejemplo, al nivel académico que la persona tenga, y eso no se basa solo en que tenga un título de maestría o que tenga... ¿cómo es que se llama? Especializaciones o que tenga certificados sobre tal cosa. Eso es una parte donde se va a basar, pero también puede tener otros tipos de conocimiento, o sea, eh, cosas acerca de que aprendió a hacer tal cosa en tal parte, de tal manera, o sea, ciertas cosas de conocimiento que son de cada persona. Entonces, eso lo puede agrupar ahí, mientras que la personalidad, la forma de ser y un montón de cosas la puede agrupar en otro lado, la seguridad y un montón de cosas las puede poner en otro lado, y esas cosas se agrupan, porque esas son características del individuo, eso lo puede agrupar en árboles y lo va agrupando de acuerdo a ciertas características. Eso lo hace un árbol. ¿Listo? Y entonces casi siempre uno tiene una raíz de lo que uno vaya a escoger, y de esa raíz pues salen, hay veces 2 hijos, 3 hijos. La cosa es que con 2 o 3 hijos se explique qué es lo que pasa en todo el árbol. Entonces, por ejemplo, en este árbol que yo tengo acá, que la raíz tiene estos 3 hijos, pues se podría decir, según lo que les estoy explicando, que el que más explica el modelo, o que el que más habla acerca del modelo, son estos 2 hijos, el hijo B y el hijo G. El otro, pues, prácticamente no le da ninguna información acerca del modelo. Simplemente esa variable que está ahí, F, o esa característica F, pues simplemente no ayuda a determinar mucho sobre las características de lo que yo quiero escoger. Entonces, esas son cosas que se hacen, por ejemplo, en estadística. Son cosas que se hacen, por ejemplo, en estadística. Listo. Entonces, bueno, de lo que les hablaba de meario y esa cosa, que es otra pregunta que les hago por allá. Listo, es más, yo creo que cuando les hablo de los árboles y les pregunto acerca de alguna cosa, pues les hablo de mearios y les hablo de mearios plenos o puros. ¿Listo? Entonces, un árbol es semeario si cada vértice tiene a lo más, y esta palabra es bien importante, a lo más m niños, y que tenga m niños, lo que significa es que tenga a lo más m niño, es que tiene o 0, o 0, o 1, o 2, o 3, o hasta m.
¿cierto? Esos valores pueden ser cualquiera de ahí para arriba. O sea, que si es un árbol M-ario, entonces este árbol que tenemos acá, este árbol de acá arribita, es que, según lo que les definí allá abajo, es que ario, es 2-ario, 3-ario, 4-ario, 5-ario, Tresario, no. es Ternario. 3-ario, ¿cierto? Y no importa que este no tenga hijos, que el del medio no tenga hijos, discúlpenme ahí, que este de acá no tenga hijos, ya este va a empezar a joder otra vez, que el del medio no tenga hijos, y no importa tampoco que este solo tenga 2, que J solo tenga 2. Simplemente le están diciendo que máximo puede tener 3, entonces ese es 3-ario, ¿listo? Y es 3-ario pleno, si cada vértice tiene exactamente m niños. ¿Listo? Cada vértice tiene exactamente m niños. O sea que, por ejemplo, aquí el grafo 2 es ¿qué? Este grafo. Este de acá. Este. Binario. Ese es binario, ¿cierto? Y el que es... pero ¿es binario o binario pleno? Binario pleno. Ese es binario pleno, ¿cierto? Ese es binario pleno. Espérenme, que es que no sé ya ni con qué lápiz escribir. Este es binario pleno. ¿Listo? Y este Ternario pleno. es ternario pleno. Este es ternario pleno. No importa que este no tenga hijos, pero todos los que tienen hijos, cada uno que tiene hijos tiene 3. ¿Listo? Y lo mismo pasa con el otro. No importa que este no tenga hijos, no importa que este no tenga hijos, con tal de que todos los que tengan hijos siempre tengan la misma cantidad de hijos. ¿Listo? Y el que sigue, Quintunario pleno. 5-ario pleno, ¿no? Escribámoslo así. Por eso escribo más bien ario, para no tener que acordarme de todos los términos que puedo anotar por allá. ¿Listo? Entonces, ese es 5-ario pleno. 5-ario pleno. ¿Listo? Es 5-ario pleno. Y el último, Creo que es binario. Binario. no, Binario. binario no es. Ternario, pero porque si, Este tiene 3 hijos, mira, 1, 2, 3. Y este tiene pero 3 hijos. entonces, profe, la pregunta es, no, Ujú. no importa cómo empiece la raíz, No, no sino la importa. mayor cantidad de hijos que tenga, eso es lo que lo cataloga como ternario o binario. Sí, sí. Y eso es lo que dice acá, con ese término a lo más. Cuando estoy hablando de ese término a lo más, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Listo? Listo. O sea, cuando estoy hablando de ese término a lo más, el a lo más lo que me está diciendo es, o tiene, si tiene menos de los hijos que está ahí. O sea, yo puedo tener un árbol que haga esto y acá tener toda esta cantidad de hijos. ¿Ese árbol qué es? 7-ario, ¿no? Sí. 7-ario, pero no es pleno. No es pleno porque, no es pleno porque el vértice inicial no tiene 7 hijos. Él tendría que tener también 7 hijos para que fuera pleno. ¿Listo? O sea que ese simplemente es un 7-ario, pero no es pleno porque no tiene 7 hijos del primero. O sea, para poder que sea pleno, tiene que tener la misma cantidad. ¿Ustedes han escuchado acerca del virus del bichito que nos está matando? Que dicen que cada persona que se infecte mínimo va a infectar a 3 personas. Entonces, si nos pusiéramos a hacer un grafo acerca de esa cosa, pues entonces estaríamos haciendo como un árbol tresario, si uno se pusiera a mirarlo así. La cosa es que ese es el mínimo de los que va a infectar, entonces puede haber infectado a un montón de gente. Ustedes han escuchado es que lo del paciente 31, algo así, es una historia que hay de una vieja que se infectó y se fue para un concierto y para un montón de cosas por ahí.
y entonces infectó a mucha gente. Ella prácticamente fue la que regó el virus, según lo que dicen pues por ahí. Si han leído acerca de eso, no sé. Tienen mucho tiempo, dejen de pasear por su casa. Hay muchas cosas por leer. Hay muchas cosas por hacer. Listo. Bueno, entonces eso es lo que significa el tresario o esas cosas, pues. Listo, estamos ya de acuerdo con eso, ya estamos claros con eso. ¿O hay alguna duda con eso? Porque de ahí hay una pregunta del quiz, ahí hay cosas del quiz. Está claro. Sí, sí, está claro, ok. Listo, yo quería hablar hoy de esto, muchachos, porque me han hecho muchas preguntas acerca de eso. Yo siento la necesidad, yo creo que uno, en cierto sentido, pues yo sé que es la contingencia la que nos tiene así, pero en cierto sentido la semana pasada fallamos, sino que es que yo, por ejemplo, la semana pasada, este programa todavía no había comprado la suscripción, entonces quería darle tiempo a eso para poder hacer cosas por ahí. ¿Listo? Entonces, por eso fue que les dije, no, hoy no hay clase, la próxima semana, listo. Y por eso les puse lo que les puse. Yo sé que después los castigué con el quiz, fue como un castigo, pero, pero no lo tomen a mal, que ustedes saben que esto es como para aprender y para que juguemos un rato ahí con eso. Y lo que simplemente quería hacer era ver si la comprensión de lectura estaba bien. La cosa es que, claro, son cosas matemáticas, son un montón de términos que uno se tiene que pillar. Y en ese caso de las definiciones, uno tiene que ser muchas veces como bien preciso con lo que está haciendo, porque miren que ahí puede cambiar. Entonces miren lo que el compañero nos decía, no, ese es binario, no, pero es que hay uno que tiene 3 hijos, y entonces hay alguno que tiene 3 hijos, pues ese es el que va a predominar sobre los demás. ¿Listo? Entonces ese último es tresario, pero no pleno. Entonces ya hablan de grafos ordenados. ¿Listo? Entonces dicen, un árbol enraizado ordenado es un árbol enraizado donde los hijos de cada vértice interno son organizados de izquierda a derecha. Este se determina por el orden de sus lados y puede ser orden lexicográfico. ¿Listo? Entonces lo ponen así, simplemente como para hablar un poquito de eso. Después hablamos de que ese orden no es el que necesariamente se tiene que hacer, sino que es que empezamos ya a hablar de orden y empezamos a hablar de unas cosas que nos van a ayudar a ordenar el árbol como lo necesitemos, ¿cierto? De acuerdo a unas cosas que llaman el inorden, el posorder y el inorden, posorder. Se me va el término. Espérate que eso está por acá abajo. El posorder, el inorden y el preorder. Listo. Se me dan los términos, hay veces, muchachos. Listo. Entonces ahí está. Entonces, cualquier árbol con n vértices tiene n menos 1 lados. Sí, estamos de acuerdo con eso. Eso tiene que ver con el conteo que hacemos ese de los vértices por allá. Siempre va a tener n menos 1 lados. ¿Se acuerdan que al principio de la clase por allá alguna vez les compartí un problema que había puesto en un examen? Pues lo había puesto para de que si yo tenía 1000 tenistas y ellos se eliminaran en eliminación directa, ¿cuántos partidos se tienen que jugar para saber quién es el campeón? ¿Se acuerdan de eso o no? Cuando hablamos de eso, pues más o menos estamos hablando de eso. Un árbol con n vértices tiene n menos 1 lados. Listo. Y sea como sea binario, no lo sea como sea. Si yo tengo un árbol, esperen que es que estos lápices, yo tengo un arbolito por acá, donde tengo estas cosas. Miren que esto tiene 4 vértices. 4 vértices. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 3. Pero yo hubiera podido pintar este árbol de esta manera. 4 vértices, 3 lados. Porque como es conectado, pues entonces la cosa tiene que ser de esa forma. Entonces, siempre
que yo tenga que hacer eso, pues esa es la forma en la que se juega. La cosa es que cuando yo tengo N tenistas, cuando se dividen en los 500 primeros partidos, pues esos 500 primeros partidos se juegan, de ahí salen unos eliminados y entonces me quedan 250 partidos. Y de esos 250 partidos, pues salen unos eliminados, me quedan 125 partidos después. Pero ese 125, pues entonces va a haber un participante que va a quedar sin con quién emparejarse. Y como queda sin con quién emparejarse, entonces lo pone uno a dudar, ¿será que esto es así de esa forma? O sea, me explico. Yo tengo por acá 5 personas. Entonces, si voy a hacer un partido para eliminar, acá tiene que quedar alguno, ¿cierto? Ahí tiene que quedar, de esos 2 queda alguno. Pero entonces después de estos, ese último es Roger Federer, que lo ponen a jugar con el finalista. Y entonces eso es como si estuviera acá. Este vértice sobra, este no. Entonces yo lo borro para que no nos dañe el experimento que estamos haciendo. Entonces, número de lados, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos vértices hay? Pues, número de vértices va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos lados hay? Ya se me perdió esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, por 9 vértices hay 8. Hay 8 lados, entonces siempre que eso pase, el número de juegos que tiene que haber para que alguien quede campeón van a ser n-1. O sea que para los 1000 tuvo que haber 999 partidos. Listo. Él tuvo que haber eliminado a todos los otros. Entonces, para yo poder ser campeón, tuve que haber eliminado a los otros 999. Pero él no los eliminó, él solo no los eliminó, lo eliminó otra persona. Listo. Entonces, miren, acá empieza una parte con la que muchos han empezado o los que, por lo que muchos hicieron preguntas acerca de lo del quiz. Y entonces hubo como un montón de preguntas ahí acerca de eso. Dice, en un árbol hemeario pleno, miren que es pleno, ¿sí o no? Con i vértices, o sea, tienen que haber i vértices. Externos, contiene m menos m por i más 1 vértices. Listo. Que contenga i vértices externos, quiere decir que contiene n vértices. O sea que si yo tengo un árbol que tiene i igual a 5, ¿cierto? Externos, quiere decir que no son internos, o sea que son hojas, ¿cierto? O no sé. O ¿qué más podría ser? Sí, yo creo que son hojas. Entonces n va a ser igual a quién. Bueno, y es m que, digamos que es, sino que es que ahí ya como que, bueno, pongámosle que es tresario. Listo. Entonces, si es tresario puro o pleno y tiene 5 vértices internos, externos, perdón, entonces él contiene 5 por 3 más 1 vértices. Listo. ¿Cuál es el grafo? Yo no sé cuál es el grafo, pero que sé cuántos vértices contiene, son esos. Entonces vamos a ver. Internos. A ver. Es que es tresario, entonces por acá sí. Miren que llevo 4, pero no estoy diciendo cuáles son los internos. Voy a ponerle acá hijos. Entonces, voy a ponerle acá hijos. Miren que ahí están los hijos. ¿Cuántos vértices internos llevo? Internos llevo. Internos. Yo creo que llevo 1, 3. 2, 3, ¿cierto? Voy a ponerle otro. Miren ahí, acaba de poner otro interno, que sería este. Y voy a ponerle otro interno. Miren ahí está el quinto. Y entonces ahí ya están todos, ahí están los 5. ¿Eso será vértices internos o qué?
Esto acá será internos. Es que parece ser como que hay una... Sí, son internos, muchachos. Yo no sé por qué yo puse externos ahí. Internos. Y ahí deberían de haber 16 vértices en total. Entonces, si los contamos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hijos. Son 11 hojas. ¿Y cuántos vértices internos? Pues son 5. Y 5 más 11 va a dar 16, que fue lo que dije acá que había, 16. Listo, pero tiene que ser pleno. Si no es pleno, no. Ahí son internos, muchachos. Disculpen que ahí esa cosa está. Pero después este teorema por acá, lo recalca y nos hace ver que la solución está en ese valor. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿O hay alguna duda ahí? No, todo está bien. Sí, sí, me entendieron esa parte. Entonces, después de este teorema, que creo que hasta acá fue hasta donde les dije que leyeran, ¿cierto? Que hasta ahí fue donde les dije que leyeran, ¿o no? No fue hasta ahí. Sí, hasta ahí, hasta el cuarto Hasta, teorema. hasta este teorema que viene. Entonces, este teorema lo que nos dice es, si yo tengo tal cosa, entonces usted puede determinar tal cosa de lo otro, ¿cierto? La cosa es que miren que este teorema solo habla de árboles M-arios plenos. ¿Listo? No puede ser para cualquier árbol, tiene que ser M-ario pleno. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo que n es igual a... Es que ahí hay que pensarlo bien. Voy a poner 11 y voy a poner que m es binario. No sé, me voy a meter en un problema. Listo. Entonces, yo estoy diciendo que él es tiene 11 vértices y que es binario. ¿Será que eso es posible? Pues eso solo lo podría determinar si encuentro, por ejemplo, los vértices internos. Y los vértices internos me va a dar n-1 sobre 2, que va a ser igual a 5. Estos serían los vértices internos. La I me representa los internos. Entonces tendría 5 vértices internos y se supone que esta L me va a dar las hojas. ¿Cuántas deberían de ser las hojas sabiendo que tengo un árbol con 11 vértices? Si tengo un árbol con 11 vértices y tengo 5 vértices internos, entonces las hojas L debería de ser 6. Pero eso me lo determina esta fórmula que está acá. ¿Qué dice esa fórmula? Que L va a ser igual a ¿quién? A 2 menos 1 por 11 más 1, ¿cierto? Y todo eso dividido entre 2. O sea que esto va a ser L es igual a ¿quién? A 11 más 1, que va a ser 12, dividido 2, que va a ser igual a 6. Entonces miren que ahí está. O sea que si eso es cierto, si ese valor es cierto, si ese 11 es cierto, pues entonces el número de vértices internos debería de ser tanto. Y el número de hojas debería de ser tanto. ¿Listo? Pero eso sale después de que yo tenga quién es el número de vértices. O si tuviera el número de vértices internos, o sea, a mí me dicen, no, es que en un árbol binario el número de vértices internos es 7, por decir. Binario otra vez. Entonces estoy diciendo que m es igual a 2. Listo. Entonces, el número de vértices va a ser ¿quién? Ah, pues ahí me están diciendo que n, que va a ser el número de vértices, tiene que ser igual a 15. Listo. Ese es el número de vértices. Pero ya tengo que aquí hay 7. Entonces, ¿cuántas serían las hojas? Las hojas deberían de ser 8. Y entonces, ese L que está allá, me lo va a dar eso. Me lo va a dar que esto va a ser a 2 menos 1 multiplicado por I, que va a ser 7, más 1. Entonces, esto va a ser 2 menos 1, que es 7, más 1, es igual a 8. Y ahí está. Entonces, ahí se cumple. O sea, si la cosa funciona como debería de ser, esos valores nos tienen que dar exactos. ¿Listo? Esos valores nos tienen que dar exactos. Si la Pero, o cosa sea no que, funciona de esa manera, pues entonces es mentiras que eso es un árbol meario
de esa manera. ¿Qué dijiste? Disculpa. Profe, una pregunta. O sea, que cada punto, o sea, el 1, el 2 y el 3, Son cosas diferentes. exacto, se utilizan acorde a los datos que tengamos. Sí, es acorde a los datos que tengan. Yo no sé, el último punto dice como que es un árbol tresario o no sé. No sé, y dice un valor y entonces, o cuatroario, no sé, y entonces dice ciertas cosas y yo creo que de ahí sale la cosa. Pero sí, la cosa funciona, la cosa está bien. Listo. Entonces son esos datos. De acuerdo a cada cantidad de datos, pues uno lo hace como aparte. Entonces, siempre que yo tenga eso, las fórmulas y cada una de las fórmulas se deduce de la otra. Pues miren que si yo tuviera esta que es para los vértices internos y quiero despejar a M por decir, entonces si yo quisiera ver a M en términos de los vértices internos y del número de vértices, pues sería despejar de ahí a M y listo, y ahí se podría encontrar, y por el otro lado también, y por el otro lado también, pero de acuerdo a lo que tenga, ahí tendría que tener a N para poder hacer las cosas. Entonces, miren que acá en el último, pues nos dicen, es que L es el número de hojas, entonces si yo tengo esa cantidad de hojas, pues entonces el número de vértices debería de ser tal y el número de vértices internos debería de ser tal para poder que sea un grafo M-ario pleno. Listo. Y debería de cumplir. Y miren que ese grafo que yo dibujé ahorita, que era de 5 vértices internos, ese que dibujé hace un momentico, que les dije, es de 5 vértices internos y tiene no sé cuántas. Esperen, yo borro esto, muchachos, que es que tengo que borrarlo para poder que no me quede la basura ahí. Yo lo dibujé de una manera, pero puede haber, por allá Héctor llegó y lo va a dibujar de otra manera. O sea, yo lo dibujé y hice esto primero y decidí que este iba a tener 3 hijos y que este iba a tener 3 hijos. Y después decidí que este tenía 3 hijos y que este tenía 3 hijos. Y ahí estaban los 5 vértices internos y tiene 16. Pero llegó Héctor y llegó y lo hizo así. A este le puso, perdón, aquí me equivoqué, sí. Llegó Héctor y hizo esto, y después hizo esto, y después hizo esto, y después hizo esto, y después hizo esto. Ahí están los 5 vértices internos, mírenlos, ahí están. Y si contamos, los otros van a tener la misma cantidad, o sea, van a ser los de afuera que van a ser 11. Tienen que acá va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y eso no tiene que ver con las características que tenga el árbol, ¿sí o no? O sea, si es hemiario pleno y cumple esas condiciones, va a ser hemiario pleno como sea. Lo puedes enraizar donde quieras. Y ese enraice, bueno, donde quieras que sea pleno. ¿Listo? Porque ustedes vieron en el primer ejemplo que hicimos allá arriba que no siempre o no necesariamente el árbol, si yo lo cambio, va a seguir siendo pleno. No necesariamente. Yo creo que si yo cojo una de esas hojas del primer grafo que dibujé y lo volteo, eso va a dejar de ser tresario pleno y va a empezar a ser otra cosa. Puede ser que sea tresario, pero no pleno. Listo. Entonces la cosa cambia. Puede ser que se vuelva binario. No creo, pero podría ser que se volviera binario. Recuerden que por allá arriba tuvimos uno que era tresario y de otra forma quedó binario. Entonces es posible hacerlo. Listo, estamos de acuerdo con eso. ¿Hay alguna duda, pregunta o alguna cosa que hacer? Porque de ahí, de eso que les acabo de explicar, o prácticamente de eso que les acabo de decir, ahí está todo el quiz. El quiz es eso que les acabo de decir ahí. Listo. De todo hasta ahí, hasta donde llegamos. Preguntas, dudas, quejas. Las amenazas no, porque ¿cómo? Si estamos encerrados. Las amenazas vienen después. No, no hay ninguna pregunta, muchachos.
Está bien. Profe, Dime. no sé si este archivo ya está en la página, en el site. ¿Cuál Usted lo archivo? puso ahí. Sí, ahí está. ¿En cuál site me estás diciendo? No, en la ruta que usted nos dio, en el site de Desde el primer Google. día. Sí, Ok, vuelvo. O sea, yo sé que muchos llegaron un poquitico tarde y yo empecé la clase, bueno, yo empecé hablándoles de varias cosas. Lo primero es que toda la comunicación y todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante lo vamos a hacer por el Classroom de Google. ¿Listo? Por ahí lo vamos a hacer todo. Entonces, cuando les hablo de eso, déjenme, yo les comparto. Por acá está. El Classroom de Google, mírenlo, ahí está. Ahí está donde supuestamente ustedes deben de estar matriculados. El que no esté ahí, copia este codiguito que está acá, miren, este que dice DN2AGI3 y se mete ahí y entonces todo lo que está de acá para abajo, todo, miren, todas estas cosas que hemos estado compartiendo con los compañeros y las cosas, eh, ahí está toda la información. En este momento, en este curso, hay, no sé, como 20 y pico de personas, 20 y algo. Esperen que yo por acá les doy esa información. 26 personas hay en este grupo. Listo. Ahí está el quiz, que es hasta el sábado a las 12 de la noche. Ahí lo pueden hacer. Y ahí en esa misma parte está toda la información, toda. El código de este para entrar a todas las clases que vamos a ver de ahora en adelante. Está el formatico este que estamos trabajando y hay un montón de cosas más ahí. O sea, está todo lo que hemos hablado. Evaluar al profesor, había que evaluarlo en estos días, no sé si lo hicieron. Listo. Y ahí está el quiz. Aquí está el quiz y hay gente que hizo un comentario por acá, pero si ustedes quieren hacer un comentario dentro del quiz, también lo pueden hacer. Hubo alguien que lo hace, entonces allá hacen comentarios y hacen preguntas y yo eso después entonces si hay que hacer alguna corrección, se las hago allá mismo. Listo. Pero ahí está la información. Por si no está registrado ahí, porque yo desde el principio les envié este correo. Miren, por ejemplo, David Ramírez, de pronto con el correo no funcionó, no sé. Pero es el único que está ahí que hace falta. De resto todos ya están. O sea que eso, la mayoría se registró ahí. Pero ahí está la información, muchachos. Ahí está la información. No sé si ya todos están ahí registrados. Pues falta David, que no sabemos si... No, sí, profe, sí Yo... lo que entran, solamente que no con el correo de la universidad. sos vos, David. Ok. Sí, Listo. Eh, bueno, listo. Entonces ahí está. Ahí está. Aquí está toda la información. Y ahí está el quiz. Te debe aparecer, porque supuestamente le debe aparecer a todas las personas que ahí están. Yo por acá pues sí, tengo porque el al final mi informe. compañera me compartió la invitación y ya con eso pude entrar. Bueno, listo. Ahí están ya los que ya presentaron, que todavía no les aparece la nota. Listo, pero ahí está. Listo. Entonces, para que sepan, por ahí nos comunicamos. Ahorita, por ahí dentro de una hora más o menos, les comparto el link de esta clase, de lo que estamos grabando en este momento. Les comparto el link que va a quedar en YouTube para que lo vean, por si antes ya ahora, los que no hayan presentado el quiz, los que se tomaron un poquitico de paciencia para hacerlo, pueden volver a ver la clase de acuerdo a lo que expliqué y entonces pueden ir a hacer las cosas que, que hay por ahí para hacer. Listo. De acuerdo a lo que está ahí. Sí, desventaja para algunos, ventaja para otros. Eh, Dígale a ese compañero del otro grupo que mire el código ahí. JI4WM2Z. ¿Sí o no? Con ese código se registra ahí en ese otro grupo. Listo. Este grupo sí ha sido más, ¿cómo se dice? Cumplido.
Más incumplido, miren esto. Miren. Yo no sé si es que, bueno, puede ser que es que, porque lo intenté también hacer con unos estudiantes de la Antioquia. Puede ser que es que los correos de la universidad no sirven, porque yo no sé, yo les intentaba muchas veces hasta mandar la cosa y me rebotaba el correo. Entonces puede ser que eso no sirva, no sé. Pero yo sí sé que cuando uno lo registra ahí, a cada uno le llega un correo, o eso fue lo que pasó, o no sé, si estuvieron tan atentos a eso, que cada uno le llega un correo y desde que le llega el correo, pues ya uno tiene pues como la información de la cosa. Y entonces ya podemos ahí estarnos comunicando. Entonces, toda la comunicación por este lado, acá ponemos todo, aquí vemos las cosas, por acá hacemos los exámenes de ahora en adelante, hacemos todo por acá. Listo. Esa es la información. Y con respecto a las clases, pues las vemos allá en el Zoom. Y de resto todas las cosas van apareciendo ahí o sea, ya las notas van apareciendo en el coso este de la universidad. Y listo, Profe, poniendo cosas. Dime. ese quiz tiene tiempo para terminarlo. Sí, hasta el sábado a las 12 de la noche. Pero pues en el momento que uno inicie a realizarlo, tiene Ah, tiempo. no, creo que no. Creo No, que no pero le no lo puse puede dejar abierto, no lo puede dejar abierto pues 3 días, pero Sí, yo no sé cómo vas a hacer para dejarlo abierto 3 días, pero, s- pero creo que no tiene ningún tiempo. Creo que no tengo forma de, bueno, no sé. eh, bueno, sí tengo forma de que lo hubiera puesto hasta tal Pues, hora y no ya. le estoy dando no le estoy dando la idea, profe, pero No, no, sino que es que lo que estoy pensando es, o sea, es una muy buena pregunta, que si después de que yo lo abra tengo cierto tiempo de hacerlo. Creo que no tiene esa propiedad como tal. O sea, te puedes demorar el tiempo que quieras. La cosa es que si, yo no sé si lo cierras ya se entregó o no sé. Pues esas cosas no las sé. Yo lo único que sé es que solo ah, tienes un solo intento. Eso sí lo sé, que solo tienes un solo bueno, intento. profe. Listo. Eso, Bueno, profe. eso es creo que una de las condiciones que le puse. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna queja? Muchachos. no, todo está bien. Listo. Entonces, la otra semana continuamos con esto, hablamos de lo del algoritmo de Huffman. Si quieren van leyendo esa misma parte ahí abajo para que sigamos con eso. Y después se viene la Semana Santa, que les va a tocar quedarse enclaustrados o ver las procesiones por ahí. Eh, y entonces ahí les pongo otra tareita. Listo, que esa es la del otro 20% y que les quede tiempo de hacer esas cosas. Listo. Y después de que volvamos de Semana Santa, entonces empezamos con una cosa que se llama, se me va el nombre en este momento, pero tiene que ver con árboles y es sobre máquinas de estado finito. Listo. Unas con salidas, otras sin salidas y con eso entonces terminamos el curso. Listo. Pero eso es después de Semana Santa. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Profe, ¿asesorías vas a hacer por aparte o no? ¿O solamente lo que Sí, hayan dentro de sí, Google si Classroom? ustedes, no, si ustedes me escriben, David, si ustedes me escriben, sacamos un tiempecito, hasta podemos crear una reunión. Ese perro te va a morder. Eh, podemos crear una reunioncita acá aparte y podemos reunirnos ahí. Si alguien me escribe y me dice, profe, no entiendo tal cosa, entonces yo llego y les digo, muchachos, vean este link, nos vamos a reunir tal día por si tienen preguntas y lo hacemos. Listo, Ah, para que listo, profe, sepan eso. gracias. Porque pues, tenemos la habilidad de que podemos hacer esas cosas, entonces es bueno que lo tengamos ahí. Listo, y además que se puede quedar grabado y ser compartido, entonces es mucho mejor para todos. Listo, Listo, ¿alguna profe. otra pregunta o queja? No, ¿estamos bien? Sí. Bueno, muchachos, Sí. no sé. Me va a dejar la buceta, entonces nos vemos el, el próximo jueves.
Ah, listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. profesor. Profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.